Bueno, el día de hoy vamos a empezar un tema muy interesante y ese tema tiene que ver con el control de plagas. Entonces vamos a empezar a conocer todos los mecanismos de acción y cómo verdaderamente funcionan estos insecticidas. Entonces, antes de explicarte todo esto y empezar con todo este tema, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto va a ser información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho, que la estén rompiendo con esas producciones y sobre todo estén generando mucho empleo. El día de hoy vamos a empezar a tratar un tema muy interesante que son los mecanismos de acción de los insecticidas. Esto es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo al control y prevención de las plagas. ¿Por qué? Porque nos afectan mucho los cultivos y teniendo esta herramienta y sabiendo cómo funciona, mejor dicho, la vamos a romper en la disminución de plagas y enfermedades, porque yo siempre digo que la herramienta no es mala, la herramienta es de las personas o de nosotros que no la sabemos utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este tema? ¿Con qué es un insecticida? Un insecticida básicamente es una sustancia que se utiliza, sea de origen natural o sintética, para matar insectos. Básicamente eso es lo que es un insecticida. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a estudiar estos mecanismos de acción? Estos mecanismos de acción los vamos a empezar a estudiar de la siguiente manera. Vamos a empezar a hablar de los insecticidas neurotóxicos. ¿Por qué de los insecticidas neurotóxicos? Porque es el grupo más grande de insecticidas. Son más o menos 15 mecanismos de acción que tienen que ver con el sistema nervioso central de los insectos. Recordemos que ese sistema nervioso es el que controla el movimiento, la predicción, la reproducción, conseguir alimento, la capacidad de sobrevivir, de adaptarse. Eso lo controla básicamente el sistema nervioso. Entonces, estos 15 mecanismos de acción o estos 15 insecticidas son los que nos van a ayudar a mitigar o a disminuir las poblaciones interviniendo en esta forma. Entonces, ¿cómo se da en el sistema nervioso? Esto se da en el sistema nervioso. Pero en el sistema nervioso hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y son las células del sistema nervioso, que son las neuronas. El insecto en todo su cuerpo, en todo su sistema nervioso tiene neuronas. Entonces, en esta función, aquí en estas células, es donde se van a concentrar estos insecticidas. Pero entonces tenemos que conocer cómo funciona esa comunicación de estas células neuronales, por decirlo así, de esta neurona, para poder nosotros empezar a identificar cómo actúan esos insecticidas, porque normalmente nos dicen, sí, actúa sobre el sistema nervioso central. Sí, pero ¿cómo? Entonces tenemos 15 mecanismos de acción que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces usted empieza a preguntar, ¿hacen lo mismo? ¿Actúan de igual manera? No, yo necesito otra cosa, que lo mate de otra forma, porque es que ya
si atacan el sistema nervioso, ya los insectos ya adquieren resistencia y no sirven, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver y aquí le vamos a dar un sentido y vamos a aprender cómo se hace. Entonces, para esto debemos empezar a dibujar la neurona. Pues así es como la vamos a ver más fácil. Entonces, este es el núcleo y vamos a empezar a dibujar esa neurona. Voy a dibujar así más o menos. ¿Sí? Aquí les estoy dibujando más o menos en qué consiste la neurona en el insecto. La neurona de los insectos, como todo el sistema nervioso está compuesto por esta neurona, consta de varias partes. ¿Cuáles son esas partes? Una dendrita. La dendrita es por donde entra la información. El axón es por donde sale la información. Y el núcleo es el que contiene pues toda esa información que se transmite. Eso es lo básico que usted tiene que saber de la neurona. Ustedes se preguntarán cómo se comunican las neuronas. Por el axón. Esto también hace parte del axón y se comunican por medio de este mecanismo acá, de esta parte. ¿Cómo se comunican esas neuronas? Esas neuronas no se tocan. Esas neuronas tienen un espacio y ese espacio es lo que les permite a ellas hacer ese tipo de transferir información. Y entonces hay dos tipos de transferir esa información. Es una información eléctrica y otra es la información química. ¿Sí? La eléctrica, como bien lo dice, son pulsos eléctricos donde hay dos iones comprometidos. Aquí ya no vamos a hablar de elementos esenciales, vamos a hablar de iones. Esos iones, ¿cuáles son? El positivo es el sodio y el negativo es el potasio. ¿Sí? Estos dos van a interferir en esos pulsos eléctricos, en esas señales eléctricas y en las señales químicas, que es las que van a transmitir toda la información. Y la información química, esta se da en el axón, que ya se las voy a explicar cómo se da, y las señales químicas se dan en este espacio entre células o entre neuronas, que también se los voy a explicar. Entonces, no siendo más, vamos a agrandar esta parte del axón. Entonces ya vimos la parte de la neurona. Entonces, es importante saberlo porque aquí vamos a comprender mucho cómo actúan varios de los insecticidas. Vamos a ampliar ese axón que les expliqué anteriormente. Pongamos que este es el axón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afuera de este axón, o sea, intracelularmente, se encuentran los iones positivos. Estos iones positivos no son los que llamamos los iones de sodio, ¿cierto? Y adentro están los negativos. ¿Esos negativos cuáles son? Los de potasio. Entonces, normalmente, como estas son señales eléctricas, hagamos de cuenta que tenemos un electrocardiograma. Cuando se presenta esto, hay un reposo. Hay un reposo. ¿Qué quiere decir reposo? El insecto está quieto, no pasa nada, entonces está esta comunicación muy normal, entonces está el reposo. ¿Qué es lo que pasa cuando normalmente hay un estímulo? Por ejemplo, el insecto empieza a caminar, va a ir de depredadores, va a hacer una predicción para alimentarse o para reproducirse. Esto empieza a cambiar estas corrientes eléctricas. Entonces ya no va a estar en reposo, sino que empieza a actuar efectivamente como un electrocardiograma. Entonces esto empieza a subir y esto empieza a bajar. Empieza a tener ese comportamiento.
Entonces, que sencillamente en este intercambio, ¿qué es lo que da? Que entra el sodio y sale el potasio. Y empieza a hacer ese intercambio. Entonces, por eso es que digo que empieza a funcionar como un electrocardiograma. Entonces, ¿cómo se da eso? Muy sencillo. Acá hay unos canales dependientes del voltaje, y esos canales son de sodio y de potasio. Y esos canales permiten que salgan los iones de sodio o que entren los iones de sodio y salgan los de potasio. Y por eso se da este movimiento. Entonces básicamente esa es la comunicación o la señal eléctrica normal que se da en el axón. Y sobre estos canales, para que lo vamos teniendo en cuenta, ¿cierto? Aquí también hay canales porque pues esas corrientes, ¿sí? En esos canales actúan algunos insecticidas. Hay algunos que actúan en este canal de potasio, que es por donde sale, o en el canal de sodio, que es por donde entra. Por eso es que los insecticidas neurotóxicos son tan contundentes y los utilizan mucho, pero es importante saberlo. Entonces actúan en esta parte de la neurona. Entonces, esta es la parte eléctrica. Sabemos que dependen de dos iones, sodio y potasio, y que empieza a actuar como un electrocardiograma, donde el sodio entra y el potasio sale y empieza ese comportamiento. Entonces, ya vamos a ver cuáles son esas señales químicas y dónde se dan. Entonces, ya teniendo claro lo del axón, vamos a ver esas señales químicas. Las señales químicas son muy importantes porque comprenden varios procesos. Entonces aquí se los voy a explicar de la manera más amena posible, porque si es un tema de verdad, muchachos, que nos tiene que interesar bastante, porque nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, esta es la comunicación, lo que yo les decía al principio, la comunicación entre neuronas es una hendidura, ¿sí? Entonces tenemos esta parte, supongamos que es la terminación de la neurona y aquí es donde comienza la otra, ¿cierto? Y aquí es donde entra a la dendrita y acá está el axón, ¿cierto? Entonces aquí hay varios canales y varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces dibujemos acá, por ejemplo, la carga positiva para que entendamos la dependiente del voltaje, que es el sodio. Dibujemos acá la adentro, que es la de potasio, ¿cierto? Esto es lo normal y se da esta actividad, ¿cierto? Que es esa señal eléctrica que permite el movimiento, desplazarse, etc. Y aquí se dan otras señales. ¿Qué tipo de señales? Señales químicas. Entonces aquí vamos a encontrar varios químicos. Vamos a encontrar cloro y vamos a encontrar también sodio, ¿sí? Esos van a estar ahí. Entonces dibujemos varios para que entendamos que están esos químicos ahí, esos que nos van a ayudar a transmitir esa información, ¿cierto? Aquí los tenemos. El palito, ¿me entienden? Que viene escrito así muy bien. Entonces tenemos esto, pero hay otras cosas muy interesantes en este canal. Ese canal se llama el canal presináptico, ¿sí? Aquí se dan muchas funciones. Entonces tenemos acá otros canales, los voy a dibujar aquí. Esta es la terminación del axón, o sea, la terminación de la neurona para comunicarse con la dendrita, la nueva neurona. Entonces estos son los canales de ¿qué? Calcio, ¿sí? Estos canales de calcio, ustedes han leído o les han dicho en algunos ingredientes activos, hay algunos insecticidas que actúan en esa parte, pero ellos son los encargados de dejar entrar dos químicos muy importantes, o en este caso dos moléculas muy importantes. Se las voy a dibujar aquí, en estos redorcitos verdes, y para diferenciarla de la otra, esta le voy a hacer un alito rojo, ¿cierto? Aquí hay dos moléculas muy interesantes, y esas moléculas cumplen un papel muy importante. Tenemos la GABA transaminasa, que la han escuchado mucho cuando nos da charlas de insecticidas, ¿cierto? Y la acetilcolina o acetilcolinesterasa, que son dos enzimas que nos van a ayudar, dos moléculas que nos van a ayudar mucho en esto. Y acá, entonces ya sabemos, y acá en la entrada, obvio, aquí va a haber unas entradas.
Entonces acá hay unos canales muy interesantes, ¿sí? ¿Esos canales cuáles son? Muy sencillo. Este es el canal de cloro y este va a ser el canal del sodio. Entonces ya más o menos vamos haciendo una relación como tal. Por aquí va a entrar ese químico de sodio y por acá va a entrar el de cloro. Pero eso tiene un funcionamiento lógico. ¿A través de qué? De este canal de calcio donde produce esto. Entonces esto sale. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Entonces la acetilcolina, donde actúan muchos insecticidas de los nuestros, la acetilcolina cumple un papel muy importante en estos canales de acá, de la dendrita de la neurona. Y es que, ¿qué me hace, por ejemplo, la acetilcolina? La acetilcolina me cierra este canal y abre este. Y abre el del cloro, ¿cierto? Entonces, básicamente, acetilcolina cierra el canal de sodio y me abre el canal de cloro. ¿Qué es lo que hace la GABA transaminasa o la GABA? Hace todo lo contrario. Entonces, la GABA me cierra el canal de cloro y me abre el canal de sodio. Entonces permite que todos estos químicos entren acá y sigue la función normal. A la otra neurona, positivo, positivo, positivo. Esto ya, lo que estoy dibujando aquí ya es dependiente del voltaje, lo que les dibujé al inicio en el axón. Y acá potasio acompañado de estos químicos. Entonces básicamente así es como funciona el funcionamiento de las neuronas, ¿sí? Entonces, para resumirles, dependiente del voltaje tenemos el axón, el ion de sodio y el ion de calcio se porta como un electrocardiograma donde sale el potasio y entra el sodio mediante sus canales en el axón. Después se da una reacción química o las señales químicas se empieza a dar con el canal de calcio, produce dos moléculas muy importantes, la acetilcolina y la GABA, que me controlan las señales químicas del sodio y del cloro y que me controlan los canales del sodio y del cloro, me controlan la entrada, el cierre y la apertura de estos canales para que siga la señalización normal. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque nos enseña a cómo primero funcionan las señales eléctricas y químicas y lo segundo, nos damos cuenta de cómo funcionan los insecticidas neurotóxicos en cada una de estas partes, cómo funciona aquí, cómo funciona acá, cómo intercede aquí, cómo intercede acá, cómo afecta el voltaje aquí y cómo afecta todo este funcionamiento de diferentes formas. Por eso los llamamos mecanismos de acción. Entonces hay 15 mecanismos de acción que están relacionados con este funcionamiento. Entonces yo espero les haya gustado este video. Recuerden, muchachos, dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo atractivo, rentable y sostenible. Entonces nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.